Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Yo estoy aquí súper emocionado porque hoy tenemos un tema que créanme va a dar mucho de qué hablar. Ya lo vieron en el título y sí, la noticia es bomba. Serine y Aatai. ¿Preparados para el chisme, el análisis y toda la emoción que conlleva? Pues, agárrense fuerte porque esto va a ser un viaje. Antes de empezar a desmenuzar esta noticia que nos ha dejado a todos boquiabiertos, como siempre, quiero darles las gracias por estar aquí. Su apoyo significa muchísimo para mí y este canal. Y hablando de eso, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Dale al botoncito rojo, activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo y únete a nuestra comunidad. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, desde el mundo de las series turcas hasta las últimas novedades de tus celebridades favoritas. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete ya. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos importa. Serine y Aatai. El 28 de agosto de 2025. La noticia explotó como una bomba. Y para que entiendan la magnitud de esto, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Recordemos a estos dos grandes actores, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama turco y por supuesto, en nuestros corazones de fans. Serine y Sarkaya con su belleza inigualable, su talento desbordante y esa forma de proyectar emociones que te atrapa. Y Aatai Ulusoy, el galán por excelencia, con esa mirada que te atraviesa, ese carisma que lo vuelve irresistible y por supuesto, su innegable talento para la actuación. Ambos han sido pilares en la industria, protagonistas de series que han marcado un antes y un después. Pensemos en Medcezir con Serine, una serie que conquistó a todos y la consagró como una de las actrices más importantes de su generación. Interpretando a Mira, una joven que rompe barreras y desafía expectativas, Serine nos regaló una actuación llena de matices, desde la fragilidad hasta la fortaleza, pasando por la rebeldía y el amor. La química con sus compañeros de reparto, en especial con Kerem Bürsin, era palpable, y la serie se convirtió en un fenómeno de masas, catapultando a Serine a la fama y consolidándola como un referente en la moda y el estilo. Y a Aatai con su icónico papel en El secreto de Feria, serie que le catapultó a la fama internacional, y más recientemente en The Protector y Yeşilçam, demostrando su versatilidad y su capacidad para reinventarse. En El secreto de Feria, Aatai encarnó a Emir, un joven adinerado y atractivo que se enamora de Feria, una estudiante de bajos recursos. Su interpretación fue tan convincente que conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Su mirada intensa, su porte elegante y su habilidad para transmitir emociones complejas lo convirtieron en el galán por excelencia de la televisión turca. La serie fue un éxito rotundo, y Aatai se convirtió en un ídolo para muchas jóvenes. Posteriormente en The Protector, demostró su capacidad para adentrarse en el género de acción y fantasía, interpretando a Hakan, un joven que descubre que tiene un destino heroico. Y en Yeşilçam, Aatai se sumergió en el mundo del cine turco de la década de 1960, interpretando a Semih Aatai, un productor cinematográfico ambicioso y carismático. Con cada papel, Aatai ha demostrado su versatilidad y su capacidad para sorprender al público. ¿Pero por qué esta noticia es tan impactante? Porque si bien ambos son súper conocidos, súper exitosos y, por supuesto, cada uno con su camino recorrido, lo que ocurrió el 28 de agosto de 2025 fue algo que nadie, pero nadie, esperaba. Los rumores, los susurros, las especulaciones, sí, claro, siempre están ahí. Pero en este caso la realidad superó a la ficción. Para entenderlo bien, vamos a recordar un poco los antecedentes sentimentales de ambos. Serine, siempre muy discreta con su vida personal, ha tenido relaciones conocidas, pero siempre ha mantenido su privacidad. Recordemos su relación con Kerem Bürsin, compañero de reparto en Medcezir, una relación que acaparó titulares y que mantuvo a los fans en vilo. La química entre ellos en pantalla era innegable, y su romance fuera de ella parecía la continuación perfecta de la historia de amor de Mira y Yaman. Sin embargo, la pareja decidió tomar caminos separados, y aunque la ruptura fue lamentada por muchos, ambos demostraron madurez y respeto mutuo. También tuvo relaciones con otros nombres conocidos, pero siempre mantuvo un perfil bajo, protegiendo su intimidad y evitando la exposición mediática innecesaria. Su prioridad siempre ha sido su trabajo y su crecimiento personal. Aatai, por su parte, ha sido un poco más abierto, pero siempre manteniendo una línea clara entre su vida pública y la privada.
Su relación más mediática fue con Dui Busarn, con quien mantuvo una relación de varios años. La pareja se mostraba feliz y enamorada en eventos públicos y en redes sociales, y aunque eran muy queridos por los fans, siempre mantuvieron su privacidad. Luego Atai ha tenido otras relaciones, pero siempre ha sido discreto, sin dar demasiados detalles sobre su vida personal. Su prioridad siempre ha sido su trabajo y su desarrollo profesional. Entonces, ¿qué pasó? Pues bien, el 28 de agosto se hizo público, y con una fuerza que asombró a todos, que Serine y Atai estaban juntos. Sí, lo escucharon bien. Juntos, en una relación. La noticia corrió como la pólvora. Redes sociales explotaron, medios de comunicación se hicieron eco, y la gente, nosotros, no podíamos creerlo. Imaginen la sorpresa. Dos estrellas de la talla de Serine y Atai, dos ídolos juntos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Todas las preguntas. Y por supuesto, la búsqueda de la verdad, de los detalles, de las fotos, de todo lo que pudieran revelarnos. ¿Cómo fue la reacción del público? Pues, como era de esperar, fue masiva. Los comentarios en redes sociales fueron un torbellino. Por un lado, la euforia de los fans que estaban felices, que apoyaban la relación, que veían en ellos la pareja perfecta. Son la pareja del año, qué guapos se ven juntos, me encantan, fueron algunos de los mensajes que inundaron las redes. La gente celebraba esta unión como si se tratara de un cuento de hadas moderno. Muchos fans creían que estaban destinados a estar juntos, y la idea de verlos compartir sus vidas los llenaba de alegría y emoción. Los memes y las ediciones de fotos de la pareja inundaron las redes, demostrando el entusiasmo y el apoyo de los seguidores. Pero también hubo otro sector, tal vez un poco más escéptico, que se preguntaba si era real, que dudaba de la autenticidad de la noticia, que especulaba sobre posibles estrategias de marketing o simplemente, que no terminaba de encajar la idea. Estos usuarios cuestionaban la rapidez con la que se había difundido la noticia y se preguntaban si no se trataba de una campaña publicitaria para un proyecto futuro. Otros dudaban de la compatibilidad de la pareja, argumentando que sus personalidades eran muy diferentes. Sin embargo, con el tiempo estos comentarios fueron disminuyendo, y la mayoría de los escépticos terminaron aceptando la realidad de la relación. Lo cierto es que la noticia con el tiempo se confirmó. Las fotos, las declaraciones de amigos cercanos y, sobre todo, la forma en que ellos mismos se mostraban, no dejaban lugar a dudas. Estaban juntos y parecían muy felices. Las primeras fotos que se filtraron fueron cruciales. Paparazzis los captaron paseando juntos, cenando en restaurantes románticos y compartiendo gestos de cariño. Aunque al principio intentaron mantener la discreción, pronto dejaron de ocultar su amor. Publicaron fotos en redes sociales, compartiendo momentos íntimos y demostrando su felicidad. Las declaraciones de amigos cercanos también fueron importantes para confirmar la relación. Varios amigos de la pareja afirmaron que se sentían muy felices juntos y que se complementaban a la perfección. Y aquí es donde entra en juego el análisis, el morbo, la especulación. ¿Por qué ahora? ¿Cómo surgió el amor entre ellos? ¿Qué es lo que los unió? ¿Cómo afectará esto a sus carreras? Son preguntas que seguramente todos nos hicimos. El misterio que rodea el inicio de la relación es uno de los aspectos más intrigantes. ¿Se conocieron durante algún evento social? ¿Compartieron un set de filmación? ¿O simplemente la vida los cruzó en el momento adecuado? Muchos especulan sobre la posibilidad de que se conocieran en algún evento de la industria, como una fiesta de premios o un festival de cine. Otros creen que podrían haberse cruzado gracias a amigos en común. La especulación sobre la chispa que encendió la llama del amor es constante. ¿Fue la admiración mutua? ¿La atracción física? ¿O una combinación de ambos? En cuanto a las razones, solo ellos saben la verdad. Quizás el destino los unió, quizás la vida los cruzó en el momento adecuado, quizás la amistad, el respeto y la admiración mutua se transformaron en amor. O quizás simplemente se enamoraron. Y eso, al final, es lo más importante. En cuanto a sus carreras, ¿qué esperar? La expectación es máxima. Imaginemos las propuestas, los proyectos que seguramente surgirán, las posibles colaboraciones. Serine y Atai, juntos en la pantalla. ¿Se imaginan?
Sería un éxito asegurado. Y ya se habrán dado cuenta, esto es lo que todos queremos ver. Las productoras y los guionistas ya están pensando en el potencial de una colaboración entre ambos. ¿Una serie romántica? ¿Un drama con toques de comedia? ¿O quizás una película de acción? Las posibilidades son infinitas y la demanda del público es inmensa. La noticia de su relación podría incluso influir en sus futuras decisiones profesionales. ¿Aceptarán proyectos juntos? ¿Se apoyarán mutuamente en sus carreras? ¿O decidirán mantener sus caminos separados para proteger su privacidad? Esta noticia sin duda marcó un hito en el mundo de las celebridades. Es Turcas. Un romance inesperado pero a la vez perfecto. Dos estrellas unidas, creando un brillo aún mayor. Y lo más importante, nos demostraron que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier persona, por mucho que seamos figuras públicas. El impacto de su relación va más allá del ámbito personal. Ha reavivado el interés del público en las celebridades turcas y ha generado un debate sobre la vida privada de los famosos y la presión mediática a la que se enfrentan. La forma en que manejen su relación será un ejemplo para muchos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la impactante noticia de Serine y Atay. Recuerden, siempre es importante mantenernos informados, pero también ser respetuosos con la vida privada de los demás. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por escucharme, por participar, por compartir conmigo este momento. Su apoyo es fundamental. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Creen que hacen buena pareja? ¿Les gustaría verlos juntos en alguna serie o película? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.